28 minutos, ¿no? Qué gusto poder compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Tenemos la posibilidad de reflexionar durante la próxima media hora. Es un desafío que nos hacemos. No siempre encontramos el espacio para serenar espíritus y pensar con más razonamiento que apasionamiento. La Argentina vive momentos de oportunidad. Intentar con grandeza y espíritu constructivo unir esfuerzos para procurar un salto de calidad en todos los ámbitos, mejorar la institucionalidad y fortalecer la democracia participativa, hacer de la convivencia un reto a asumir con convicción, derrotar la pobreza que suma en la desesperación a millones de compatriotas, hacer de la educación de calidad un objetivo irrenunciable y asegurar una salud pública que no discrimine a los más necesitados. Nos hemos caracterizado por desperdiciar demasiadas oportunidades a lo largo de nuestra historia. Los resultados están a la vista. No hay tiempo ni mucho margen para nuevos desatinos. La dirigencia política de ahora, de ayer y la de mucho antes arrastra un descrédito notable. Es producto de su propia ineficiencia, endogamia y pérdida de contacto con la realidad que vive la ciudadanía. No se sale del infortunio solo con la dirigencia política. Esto es más que claro. Se requiere la conjunción de esfuerzos, una sociedad civil más protagónica, empresas, sindicatos y credos, entre otros actores. También una intelectualidad más independiente y aportando críticamente a la reflexión sobre los cursos de acción a seguir. La democracia se profundiza en tanto existe una ciudadanía activa, comprometida, demandante y responsable, sabiendo de sus derechos, pero también de sus obligaciones. La sociedad civil en Argentina es todavía débil en función de las necesidades. Una ciudadanía fuerte actúa de manera directa como contralor de la política, que es como realmente corresponde. El Estado debería reconocer el rol político, no partidista, de las organizaciones de la sociedad civil y evitar la tentación de las cooptaciones. Las organizaciones sociales tienen que dar muestras acabadas de independencia, autonomía y actitud enfocada al respeto por la diversidad y el pluralismo. Las empresas tienen que hacer de la responsabilidad social un ejercicio sistémico, es decir, continuado en el tiempo, articulado y con claros objetivos que dejen de lado la facilidad de la filantropía. Estamos convencidos que una sociedad madura cuando se plantean más interrogantes que certezas. Ojalá lo entendamos la dirigencia de todos los espacios de la vida nacional que por supuesto también nos compromete a nosotros como organización de la sociedad civil. Hoy nos honra con su presencia un muy apreciado amigo. Nos referimos al ingeniero Horacio Cristiani, que es el presidente de la empresa Gas Natural Fenosa, director nacional de Cáritas y presidente del Centro Argentino de Ingenieros, y te lo recibimos con el saludo. Gracias, Horacio, por este tiempo de compartir y reflexionar juntos sobre temas que tienen que ver con, en todo caso, con la vida, con la sociedad, con los valores. Bueno, muchas gracias, Norberto, por esta posibilidad de tener este espacio de reflexión sobre, como vos decís, sobre nuestra vida social, sobre la vida social, sobre la realidad de nuestro país, también con una mirada de futuro y también todo enmarcado en los valores, ¿no? Así es. En primer lugar, ilustranos, un poco lo decía fuera de micrófono, ilustranos acerca de cómo hacer para desarrollar con eficiencia y eficacia tantas tareas importantes al mismo tiempo, con las que mencionabas mencionábamos en tu presentación. Bueno, en principio, más que cómo hago, por qué lo hago, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tener una participación en las instituciones, una participación en la activa en distintas instituciones, de acuerdo a las creencias, a los valores que uno tiene, creo que es fundamental. Digamos, como ciudadanos tenemos un rol, en mi caso, bueno, como un presidiendo una empresa, pero también como dirigente empresario, creo que ahí hay un rol que hay que asumir, entonces participación en instituciones, cámaras. Eso está vinculado un poco con el Centro Argentino de Ingenieros, que de alguna manera está relacionado obviamente con mi profesión, y desde donde se puede aportar también al país. Y el tema de Cáritas es un poco diferente, digamos, ahí hay un tema de vocación, una vocación de servir y enmarcado en
también en una creencia y una fe Por supuesto. enraizada fundamentalmente en el trabajar con y con los más pobres, ¿no? Es así. El presidente de Cáritas sigue siendo el obispo Oscar Ojea, ¿no? Así es, El obispo de así San es. Isidro, un muy querido amigo desde hace mucho tiempo, desde cuando estaba en el Socorro, después Exactamente. como obispo auxiliar. Oscar También. estaba ahí, sí. Un muy querido amigo. El hermano de Oscar es miembro de nuestro directorio Ah, qué y bien, es nuestro asesor letrado, además. Bien. ¿Cómo estás viendo desde de Cáritas, me imagino la respuesta, pero quizás para la audiencia, esta, esta, esta brecha, esta exclusión de tantos compatriotas? ¿Cómo se ve desde la acción cotidiana y tan comprometida como la de Cáritas? Bueno, en principio, sí la vemos como, digamos, una situación que lamentablemente está, digamos, viene desde hace muchos años, es decir, hay una situación de pobreza, de exclusión, de marginalidad y también de desigualdad en nuestro país que está prácticamente enquistada, con lo cual tener un nivel de pobreza por encima del 30%, más allá que en Cáritas, digamos, no tenemos en cuenta el tema de las estadísticas, porque en definitiva lo que nos importa son las personas, ¿no? Pero bueno, hay una realidad de pobreza, de exclusión en nuestro país que es inaceptable, digamos. Un país como Argentina que tenga esos niveles de pobreza y exclusión es inaceptable. Insisto, o sea, situación que se viene prolongando en el tiempo, lo cual lo hace más grave aún, ¿no? En la actualidad, seguimos asistiendo, digamos, seguimos viendo en la realidad situaciones de pobreza básica, digamos, necesidades siempre de ayuda inmediata en temas bueno, asistencia en alimentación a través de los comedores y demás. Cáritas tiene más de 1.500 comedores en todo el país y esa situación se sigue manteniendo, digamos, los comedores, ojalá Cáritas u otras organizaciones, porque también hay otras organizaciones que lo tienen, no tuviéramos que atender comedores, pero bueno, lamentablemente siguen estando y muchos. Y después nuevas pobrezas, ¿no? que han ido apareciendo en los últimos años, como es todo el tema de adicciones que hace al joven, y me refiero al joven porque en general es una realidad de los más jóvenes, más pobre, lo hace más pobre aún, ¿no? Qué tremendo. Ahora, permanentemente hablamos de este porcentaje del 30-32%, algo parecido. ¿Qué te parece? Bueno, que hicimos cosas mal, no hay duda, porque si no hubiéramos hecho cosas mal, hubiéramos llegado a esta situación. Pero, ¿qué cosas nuevas debiéramos intentar para que este horizonte de futuro no sea un horizonte de infortunio? ¿Qué cosas a vos se te ocurren o a Cáritas como propuesta? Porque seguir sosteniendo esto en el tiempo es absolutamente imposible, inviable y además altamente peligroso, ¿no? Bueno, a ver, el tema de la pobreza realmente cada vez se ha ido complejizando aún más, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del tema de la pobreza, por eso si lo reducimos a un tema de estadística, podemos llegar a la conclusión de que el tema de pobreza es una cuestión de ingresos nada más. Es decir, y dependiendo de temas como inflación, etcétera, bueno, uno puede tener el 30, el 32, el 35 o el 28. Y la verdad que no quiere decir eso de que estamos solucionando temas de pobreza. La pobreza es multidimensional, es muy compleja y no podemos reducirlo a un nivel solo, a un nivel de ingreso. Porque la pobreza se manifiesta también en temas de una vivienda digna, en temas de educación, de la brecha cada vez mayor que se está dando en el tema educativo, y se da también en temas también en el tema laboral, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Por lo tanto, las soluciones hacia un futuro evidentemente
se necesita, digamos, de políticas y un consenso del punto de vista social para ir atendiendo todas estas realidades. Yo creo de que ir avanzando en el tema de minimizar los niveles de pobreza, como digo, en esta integralidad, se necesita, no solo es cuestión de un gobierno, sino que es un acuerdo y un consenso entre los distintos actores políticos y sociales y empresarios para que el tema de la pobreza sea el punto nodal, digamos, hacia el cual tenemos que ir apuntando las políticas públicas y los esfuerzos. Tres reflexiones. Vos llevas a la discusión, que además el debate, lo que comparto plenamente lo que decís, por supuesto, a la necesidad de un pensamiento sistémico, cosa que en Argentina eso es un elemento altamente desfavorable en términos de realidad. Porque es la articulación de determinadas políticas para llegar a un objetivo. Y vos mencionabas el segundo elemento que digo, la educación. Nosotros en la Asociación Cristiana de Jóvenes, a veces tenemos en este momento 10 establecimientos educativos. Inicial, primario, secundario, terciario, universidad tenemos ahora, y también centro de formación profesional. Nosotros podemos ir en zonas carenciadas, o en zonas más carenciadas. Avellaneda, La Matanza, Escobar. Nosotros decimos y lo sostenemos. En Argentina hay educación rica para ricos y educación pobre para pobres. Hay gente que dice, no, esto no es así. Digo, no, estamos hablando de educación, no de escolarización. Son dos cosas distintas. A la escuela van todos. Ahora, cuando hablamos de educación de calidad, ahí aparecen las brechas de una manera brutal. Y el tercer elemento, quizás el más significativo, es esta aproximación que vos haces, Horacio. ¿Por qué los actores políticos, sociales, culturales, religiosos, sindicales, no llegamos a ese consenso sabiendo que este es un drama que afecta a compatriotas? ¿Cuál es tu visión? A ver, yo creo de que en general los factores creo que también son múltiples, no hay uno solo. Uno de ellos para mí, o sea, en general, y los distintos actores, políticos, sindicales, empresarios, en general se tiene una mirada de muy corto plazo. Entonces, si cuando tenemos un pensamiento sistémico, digamos, y nos planteamos un objetivo, y el objetivo, por ejemplo, es tan importante como la reducción de la pobreza, tenemos que estar pensando en un objetivo que trasciende gobiernos. Es decir, cuando nos planteamos un objetivo como es reducción de la pobreza, la mirada de los dirigentes empresarios no puede ser también de corto plazo, digamos, y de rentabilidades y ganancias en corto plazo, porque si pensamos desde el punto de vista empresario, tenemos que pensar con un criterio de sustentabilidad, donde también el tema del empleo, el tema de empleos digamos, sustentables, dignos, etcétera, también forma parte de la ecuación empresaria. Entonces, desde el punto de vista político, sin duda, es decir, es decir, muchas veces vemos que la pobreza es un eje de debate, pero no un eje de debate reflexivo con una mirada de mediano o largo plazo, sino de contienda electoral. Entonces, el tema creo que es fundamental es que los distintos actores, es decir, tengamos una mirada de mediano y largo plazo, donde, es decir, se puedan ir tomando acciones y políticas públicas y distintas acciones como para ir transitando este camino hacia minimizar el tema de la pobreza. Haciendo pie en la educación, volviendo un poco al tema de la educación, que es un tema clave, nosotros venimos sosteniendo desde hace bastantes años, una cosa que todo el mundo te dice, nos parece bien, pero al momento de la implementación, cero. En los lugares más vulnerables,
las mejores instalaciones, la mejor pedagogía, los mejores maestros, la mejor tecnología para romper el círculo perverso ese de la pobreza. Siempre decimos esto, es fácil hacer una escuela en Recoleta, en Belgrano, Palermo, ¿viste? Bueno, no cuesta tanto hacerlo. Pero tenés que, si vos querés romper el círculo, hoy tenemos en la ciudad de en la provincia de la ciudad de Buenos Aires, hoy tenemos chicos que viven en Soldati, allá en el Bajo Flores, y los traen a estudiar en micros a Belgrano, a Palermo, a Colegiales o al microcentro. Eso es alentar absolutamente la deserción escolar de inmediato. Claro, fíjate que vos lo que decís respecto a ese punto es te muestra dos cosas. En primer lugar, el ansia, la voluntad de las familias de darle la mejor educación posible a sus hijos, ¿no? O sea, eso demuestra por un lado que en las familias no hay una dejadez en ese sentido, sino que también valora el tema de la educación. Absolutamente. Por otro lado, está mostrando, es decir, cómo en la misma ciudad hay diferencias desde el punto de vista de educación. Desde Cáritas nosotros tenemos un programa también, que es el programa Emaús, donde que es de educación no formal. Y lo que intenta es tratar de minimizar esa brecha. Así. Es decir, porque vos lo decías al principio, la educación argentina no es un problema de accesibilidad, porque hay accesibilidad. Los problemas son el tema de la desigualdad, o sea, hay una brecha muy importante, incluso hasta dentro de la misma escuela pública, ya ni digo con escuelas privadas. Y por otro lado, sí un problema importante de deserción escolar en el secundario. Tremendo. Es tremendo. Nosotros tenemos una sede en Soldati y lo vivimos de cerca. Y si vos, viste, cuando ves a la clase política diciendo la educación es fundamental, la educación no, es lo que nos va a sacar del pozo, la educación, lo dicen todos, los de ahora, los de ayer, los de antes de ayer. Muchachos, si es así, y hay que actuar en consecuencia. Vos sos una empresa, hiciste el diagnóstico, hiciste el plan y lo ejecutaste, no es que te pusiste a filosofar sobre lo que habría que hacer, sino que estás obligado a hacerlo. Bueno, este es un poco un poco me parece que el rol de la sociedad civil o el rol de la ciudadanía tendría que ser un poco más demandante, comprometidamente, responsablemente más demandante. Sí, yo creo que sí, más demandante, y que también como sociedad tener en cuenta de que en estas cosas no hay un resultado inmediato, porque a veces también, es decir, lo que tenemos que también premiar cuando digamos, ejercemos nuestro rol de ciudadano, también la consecuencia, digamos, ser consecuentes, ¿no? Y advertir quiénes son consecuentes con ir tras estos objetivos, ¿no? Es absolutamente así. Y sería bueno, además, a la dirigencia política en particular, pero decir a la sociedad exactamente, mire, este problema que tenemos es un problema de largo plazo. No piense que mañana lo vamos a resolver. No pongamos tantos títulos en los medios que de alguna manera salvan nuestra conciencia temporalmente y terminan engañando a la gente, que después dice, pero no, a mí me dijeron tal cosa. Sí, pero señor, esto no se resuelve así en una generación o en dos, o en un año o en dos. Ahí hay una brecha muy fuerte. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el ingeniero Horacio Cristiani. ¿No observas que también en la ciudadanía estamos un poco confundidos nosotros? A ver, si seamos una pirámide y vos preguntaras, ¿quién está en el vértice de la pirámide? La dirigencia política. Y después la ciudadanía. ¿Así? Mire, debo decirle que es exactamente al revés. En la vértice de la pirámide está la ciudadanía y después vienen los que son los mandatarios de esa ciudadanía. Y esto se ha arraigado mucho, o sea, está muy centrada la discusión y el debate en determinados círculos de
de la sociedad, que es la clase política, y mucho menos participativa de la sociedad. Y aquí es la pregunta que te quiero hacer. ¿Sigue vigente esta democracia delegativa o es el tiempo de decir, no, mire, tenemos que buscar un camino distinto, que puede ser esta democracia participativa, mucho más comprometida, mucho más intensa? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo desde el punto de vista de que, es decir, en principio coincido un poco con la mirada que vos comentabas recién. Eh, Comprometerse como ciudadano también implica, es decir, un cierto esfuerzo, si se quiere, ¿no? O sea, no es no es gratuito, digamos, desde el punto de vista de como mínimo en cuanto a tiempos, ¿no? O sea, pero que es absolutamente necesario. Yo creo que el camino es ese, es decir, el compromiso ciudadano, más allá. Hay algunos que tendrán vocación política y eso es realmente loable y es muy importante que siempre se vaya dando, digamos, cada vez una mayor participación política de formas nuevas, eso también, ¿no? O sea, porque yo creo que eso, primero porque el mundo cambia constantemente, la tecnología cambia, digamos, hoy estamos viviendo en una realidad que es absolutamente diferente a la de hace 20 años atrás, o 10 años atrás, por lo tanto, también los mecanismos de participación de los distintos partidos, que hoy hablar de partidos también suena un poquito como antiguo, porque hoy los partidos cada vez se han ido disgregando más y hoy estamos hablando de frentes, es decir, una realidad muy diferente. Pero los mecanismos de participación también tienen que ser diferentes porque muchas veces el ciudadano común, digamos, que no hace de la política, digamos, su vocación, digamos, permanente y en todo tiempo, bueno, los tiempos son más escasos para participar. Entonces, esos mecanismos de participación tienen que actualizarse. Ahora, yo creo que fundamentalmente aquel que no tiene una vocación de participación política directa, también, es decir, hay distintos mecanismos de participación a través de las distintas organizaciones, instituciones, que tienen que dar ese espacio para participar. Totalmente. Y yo creo que es fundamental. Y yo creo que la democracia se renueva a partir de esas instituciones y muchas de ellas también a través de esa participación local. Yo creo mucho en la participación local y ahí los ciudadanos tenemos incluso hasta un conocimiento mucho mayor de esas realidades que a las comunidades en las que vivimos podemos llegar a participar y a través de propuestas y de impulsar temas muy muy concretos. Totalmente. Yo creo que la participación democrática a nivel local está al alcance de todos y la debemos ejercitar. Totalmente. Te llevo al terreno de su santidad. Sí. ¿Cómo estás observando desde de Argentina el ministerio del Santo Padre en este mundo tan convulsionado y tan complejo y con tanta incertidumbre? Yo creo que, a ver, lo de Francisco ha sido y sigue siendo, porque no podemos hablar en pasado, sino sigue siendo, digamos, una renovación dentro de la Iglesia y como mensaje a la sociedad fundamental, importantísimo. A veces yo no deja de asombrarme en los análisis superficiales que a veces se hacen en la Argentina, digamos. Uno escucha en los medios de comunicación análisis tan superficiales que realmente asusta, digamos, ¿no? Porque lo que digamos, el mensaje de Francisco, digamos, tiene una hondura, una profundidad, es una exigencia desde el punto de vista ético tan fuerte y una renovación tan fuerte que
realmente a veces bastardearlo con determinados comentarios realmente preocupa. Yo creo que Francisco, realmente la renovación, insisto, al interno de la Iglesia y con su mensaje en la sociedad es fundamental. Hablábamos hace un rato, digamos, y en tu introducción hablabas de, por un lado, el tema de la pobreza, y por otro lado está todo el tema de la sustentabilidad y el medio ambiente. En la Laudato Si, Francisco hace una síntesis y realmente entre la relación entre pobreza y medio ambiente, cambio climático, etcétera, pero una síntesis espectacular. Espectacular. Es decir, y realmente es un llamado, una exigencia y un mensaje ético a todos realmente muy profundo. La verdad es que Francisco, digamos, tiene una mirada, un poco lo que hablábamos antes, que a veces se carece, una mirada integral de las distintas problemáticas a nivel mundial, y siempre teniendo, digamos, como centro el ser humano, realmente muy, muy, muy clarificadora, ¿no? Vos sabés que la Laudatio Si, yo la tuve que leer 2 veces y no estoy seguro de haberla entendido del todo. Y me preguntaba, la Laudatio Si, más allá de cualquier connotación religiosa, porque esto va más allá de la religión o de la tradición católica, abarca el mundo entero, ¿no tendría que haber sido materia de análisis en el sistema educativo? Bueno, sí, sin duda. Ahora, vos planteás esto, te digo porque sin hacer nombres de ningún ministro ni funcionario por razones de prudencia, si vos haces un planteo de esto, prepárate para recibir seguramente el comentario de que la escuela, en la Argentina, la educación es laica. Y que esto es una cuestión religiosa, no se entra a discutir. Lo cual es una reverenda para aquellos que conocemos no mucho, un poquito, y yo sostengo la educación laica como valiosísima, pero no tiene nada que ver eso con la religión, absolutamente nada que ver, son cosas distintas. Pero digo, ahí donde a veces perdemos oportunidades. Tenemos un papa argentino, lo vamos a lamentar en el tiempo, haberlo desaprovechado. Sale un documento de esto que ha impactado en el mundo. Y nosotros simplemente, en general, lo pasamos por alto. Sí, y fíjate decir, realmente en particular con esta encíclica, es una encíclica que nos toca a todos, más allá de un tema de credo. Absolutamente. Por lo tanto, coincido plenamente. De hecho, a ver, te comento, yo formo parte del Consejo Directivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. En el Consejo, es decir, cuando sale la Laudato Si, consideramos como uno de los hitos fundamentales de ese año, no solo a nivel argentino, sino a nivel mundial, la encíclica del Papa. Porque realmente nos interpela a todos. Absolutamente. Más allá de los credos. Absolutamente. ¿No? Horacio, ha sido un gustazo tenerte y se pasó el tiempo volando. Tendríamos muchas cosas más para conversar, lo haremos en algún momento. Estamos compartiendo los mismos valores y la misma lucha y compromiso por el bien común. Así que muchas gracias por tu tiempo y lo hemos disfrutado. Muchísimas gracias, Norberto. Y bueno, sí, la verdad es que ha sido un placer y espero volver, que me inviten. Ha sido Horacio Cristiano, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.